¡Hola! Saludo cordial, como se decía en los viejos tiempos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de La Chorchita. Ya nos estaban escribiendo cuándo sale el siguiente capítulo. Por favor, necesitamos que vuelva el bigotín, el Freddie Mercury de la Chorchita, el mostacho salvaje. Como ustedes lo pidieron, aquí está con su nuevo look. Por favor, Gironchis, ahí vamos poco a poco. Una vueltica. Ay, muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo para todos en el día de hoy o en la tarde, depende cuando ustedes estén escuchando este podcast. Vamos a terminar el tema del noviciado. Para todos aquellos que no han visto el capítulo anterior o que de pronto no se acuerdan, un breve resumen, aquí 2 minuticos. En el capítulo anterior a este hablamos sobre qué es el noviciado, para qué servía o cuál era la finalidad con esos 2 años de profunda oración en la cual pues no podíamos ir a visitar a nuestras familias, ni las familias podían visitarnos a nosotros, en la cual solamente teníamos 3 llamadas al año y esas eran llamadas telefónicas. Era una vida dedicada solamente a la oración, al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la Virgen María, al conocimiento de las normas y las reglas religiosas, en este caso específico, sobre la congregación de los legionarios de Cristo. Contamos un poco también de que comenzamos nosotros en Medellín y cómo fue la experiencia de trasladarnos a Venezuela. Entonces, nada, con esa breve introducción vamos entonces a comenzar las actividades o los temas de hoy. Pardiñis, ¿cómo era la adoración nocturna? Que era otra de las actividades que uno decía como que, uy, bueno, teníamos adoración todos los días, por cuánto tiempo, pero aparte de eso, ¿qué era la adoración nocturna? ¿Cada cuánto se hacía? ¿Y cómo era esa experiencia? Uy, papi, sí, esa era dura. Entonces, bueno, la oración igual estaba el Santísimo expuesto todo el día, y la idea era de fondo pues ir a acompañarlo por turnos de media hora, y entonces nos íbamos turnando, había un horario, se sacaba un horario todos los días y a cada quien le tocaba a cierta hora del día durante media hora ir a estar en la capilla solo, en adoración, en adoración con Jesús, pues. Entonces, eso era la oración normal de todos los días. Y aparte de eso, los primeros jueves de cada mes estaba la adoración nocturna. Entonces, la idea era toda la noche estar en adoración, pues. Entonces, era lo mismo que hacemos en el día, pero en la noche. Pero eso era complicado porque uno tenía, es que yo no me acuerdo bien cómo era, pero uno iba a oración y después alguien lo reemplazaba, y cuando uno se iba tenía que ir a despertar al otro para que fuera a reemplazar al que estaba en la capilla. Entonces ahí era cuando empezaba todo a desordenarse porque no faltaba el que lo llamaban y se quedaba dormido y quedaba uno ahí como un pobre huevón 2 horas en la capilla. Y como uno pues no sé, o sea, la idea era nunca dejar solo a Jesús ahí en la Eucaristía, pues no te podías ir. Sí, claro, no hay, no, baila, yo aguanto. Y que van allá roncando. Pero a veces, bro, esos turnos como eran tan duros, a veces 3, 4 de la mañana, uno a veces también era cabeceando allá en adoración, cabeceando, aparte Sí, porque sí. uno, por el sacrificio mismo del momento y tal, y la etapa específica del noviciado usted siempre vas a dar lo mejor de ti, entonces uno siempre lo hacía de rodillas, no era como que te sentabas ahí a leer un libro, nada de eso, o sea, era de rodillas y tú mismo ahí tratando de hacer oración, tratando de concentrarte, ¿verdad? Y más de uno pues obviamente era cabeceando ahí. Lo digo por experiencia personal, yo era de los que siempre... El sueño para uno era sagrado, pues porque Sí. todo el día era lleno de actividades y nos acostábamos, ¿qué? Tipo 9 o 10,
y ya la levantada era a las 5 de la mañana. Entonces, cualquier horita que uno podía dormir. Entonces, o sea, hacer una adoración nocturna, pues costaba bastante. Carísimo, sí, no tenía ningún remordimiento y uno lo encontraba. Tampoco, uno luchaba, tampoco era así como que... Terminaba, era no con dolor de rodilla, sino de espalda y de cabeza. De cuello, weón. No, mentiras. Pero había también una frase, ¿no? Bueno, lo despertaban a uno que era que el maestro te llama, ¿no? Algo así, ¿no? Era, no, Cristo Rey Nuestro, ¿no? Es con la que nos despertaban a todos. Sí, no sé, pero había una vez de levantarnos que... ¿Quién sabe quién le iba a maestro te despertar? llama. No, pero ¿qué fue ese? Quién sabe si dónde lo llamaban, pero nosotros no. No, y también, Sí. o sea, era pues algunas veces complicado porque uno le decían, usted tiene que levantar no sé, a David Pardo, al hermano Pardo, ¿no? Entonces uno decía, ¿dónde está durmiendo? ¿Dónde está durmiendo Pablo? Porque eran literas. O sea, eran sitios... Había un mapa que dejaba fuera de la capilla con los turnos y más o menos la ubicación o la habitación de cada uno. Uh-huh. Y uno con la lamparita buscando. Exacto, nos daban una lámpara para poder ir y llamar al otro, decirle como que, oye, es tu turno. Entonces ya uno se vestía con la sotana, iba, reemplazaba a los que estaban allá media horita hasta que llegaran a repasarlo a uno. Y recuerdan que había un relojito ahí como donde uno, en el reclinatorio, que era un relojito de esos así súper austeros, y ese era el que uno utilizaba para mirar su tiempo cuando ya había terminado su oración y cuando tenía que ir a llamar al compañero, ¿no? Sí. No sé a ustedes cuál era el horario que fue, pucha, ese era el más duro de todos, sobre todo pues en esas adoraciones nocturnas. En las del día, pues obviamente las de la tarde y sobre todo cuando era como época de calor, eso era horrible porque aparte de que usted tenía la sotana es el hábito negro, que de por sí eso es súper grueso, usted tiene por debajo ropa, pero encima de esa ropa tiene la sotana, y aparte de eso, para la adoración en específico, vos te ponías otra, ¿cómo se llama eso? Otro atuendo, otro ornamento religioso que se llamaba... ¿No era el roquete? El roquete. Roquete, no roquete, sino roquete. Y es otra capa más, entonces eso, parce, en verano, en la época de mucho calor, vos a las 3, 4 de la tarde, parce, eras hirviendo por dentro. Yo me acuerdo que uno siempre eso lo publicaban como durante la cena, después de la cena, y uno salía y a ver el horario, a ver qué hora le tocó. Yo me acuerdo que el peor era como, creo que nos levantábamos a las 5:45, 5:15. El peor era como una horita antes, que uno iba a oración justo. Y volvía y quedaba como media hora, qué raro. Ya no eras capaz de dormir. No, yo me desacostaba y otra vez levántese, qué raro. Al final terminabas perdiendo como hora y media de sueño que, como decía Giraldo hace un momentico, para uno allá la vida era tope, o sea, vos allá tenías exactamente cada segundo del día destinado a algo, o sea, usted no tenía un segundo libre para nada. Entonces, todo el día tenías algo que hacer y tú terminabas reventado a la hora de ir a dormir, entonces cualquier segundo de sueño, parce, contaba. Y cuando era esta adoración, parce, eso era... pana, eso era durísimo, y esos horarios, justo por eso preguntarlo de los horarios, porque yo recuerdo que más o menos entre hora y media y una hora antes de que todo el mundo se levantara, esos eran los peores horarios, porque ya sabías que ahí ya perdías un montón de sueño. ¿Sabe cuál también? Cuando lo mandaban a uno como en merienda, y paila se perdieron la merienda. Cuando era en el día. Sí, en el día. Que era justo en la siesta, ¿no? Uh-huh. Uy, de la siesta también. El de la siesta. De la siesta era curioso porque había muchos que decidían tomar siesta y otros que no recuerdo. Uno como que tenía temporadas, ¿no? Como que a veces... Uno escogía así. Ese era como el único momento que uno decía que podía elegir entre una cosa u otra. Parce, eso fue algo que yo nunca me logré acostumbrar, a levantarme temprano y pues que durante el día tuviera sueño. Uy, no, parce. De hecho, yo en humanidades, después, que pues era un poco más flexible, yo hablaba con el encargado pues, de nosotros y yo le pedía siesta algunos días, porque es que de verdad era, o sea, no me bastaba con dormirme en la meditación, sino que... Pero ahí sí lo notaba un poco más porque no era como en Venezuela que los cuartos eran separados por paredes, sino que uno sí escuchaba un cubículo porque era una pared súper delgadita y el techo era común.
y uno supuestamente está es que en la meditación de la mañana y escuchaba un ronquido por allá. Ahí me pasaba Sí, esa, weón. sí, es Y ahí verdad. me daba pena porque yo a veces me quedaba dormido y no iba a las primeras oraciones ni nada. Cuando ya me despertaba, o sea, yo no sabía qué horas eran y allá, o sea, apenas sonaba la ducha, weón, yo bañándome. Yo llegaba a misa, marica. No, me daba una Qué pena. buena. Pero paila, Pero es que no, y y es en yo no recuerdo Monterrey que me con hubiera ese pasado algo frío. así. No, paila. Sí, a Ayer mí había también me tocó empezado la temperatura. Eso ya es otro tema Sí. para contarles cuando lleguemos a humanidades, pero allá era otro cuento. Sí. Ey, sí, a pero mí, hablando de lo de la adoración, sí, justo ese horario, normalmente duraba entre en que empezaba la misa, después de la misa justo ponían pues el Santísimo y ahí empezaban los turnos. Entonces, hasta la hora del algo o la merienda, y ahí era el último turno. Entonces, durante la merienda, aparte que te tocaba la adoración a esa hora, perdías la merienda. Porque ahí ya esa última media hora de adoración empataba con la siguiente cosa que se llamaba oración vespertina. En el noviciado teníamos oración en la mañana 1 hora antes de misa y luego media hora en la tarde. O sea, era más pesadito pues ahí el tema de Oiga, sí, era la resto, oración. ¿no? Y Ujú. aparte media hora de adoración Y y media la hora de lectura, oración durante el día. y la lectura espiritual que era media hora también, ¿no? ¿O 15 minutos? Pero esa era No me esa acuerdo. era 15 la oración minutos. vespertina, era la lectura espiritual, no era lo mismo. O era aparte. No, era Creo que era solamente aparte. aparte, sí. Uy. Sí, porque Pero no era. de Como usted era una sola siesta, pues le parecía lo mismo. No, no me acuerdo. Pero, bueno, yo recuerdo que en el noviciado esa oración vespertina, o era la lectura espiritual se llamaba, que ahí Lectura leían es que espiritual y eso de que oración la vespertina. imitación de Jesús, ¿se acuerdan? Epa, sí. Que ahí leían pero eso Que espera, ya después cada quien leía alguna vaina de lo que quisiera, ¿no? exacto. Y Ya me acordé de esas. El Yo hobby. me acuerdo que yo en esas oraciones me leí un montón de esas cartas del fundador, cuando eran todavía posibles leerlas, ya no se puede. En esa época en que nosotros estuvimos se podía, creo que el primer año me tocó que se podía, ya luego las quitaron del todo. Y era curioso porque pues, ya ahora que uno lo mira en retrospectiva y que ha visto, pues ya conoce más la historia de la vuelta, uno decía, marica, pues hay un montón de espiritualidad y un montón de cosas en las que uno las lee y pues te da como chance de reflexionar sobre esas palabras que habían ahí, ¿no? Y es muy heavy luego Pero, pensarlo. pero yo, hablando un poco de ese tema, porque yo también me leí varios, no tomos, pero sí varias cartas. Yo creo que nosotros, sobre todo es que todavía no se había destapado tanto la Ujú. olla como ahora. O de Todavía pronto había sí, mucha pero duda de si era verdad o para no. nosotros no. De pronto podría ser. También porque los medios, como estábamos allá metidos, no teníamos acceso a medios de comunicación Sí. ni a noticias y todo lo que nos llegaba pues era muy filtrado. ¿Me entiendes? De hecho, ustedes no sé si se acuerdan que las noticias que sucedían así relevantes en el mundo exterior, por así decirlo, nos las contaba el rector, el padre Pedro, en una charla que teníamos todos los días que era como de constituciones. Sí. Si había alguna cosa especial, pues algún evento, ahí nos contaban, pero el resto, pues Ujú. nosotros no teníamos acceso a nada, cero. Sí, Entonces, yo cero. digamos, si ahora me dice como que, mira, ya conociendo todo lo que sé, yo nunca hubiera leído pues esas cartas, ¿me entiendes? Ujú. Eh, Sí, claro. pero pues O quizá era, también por curiosidad, no, pero o sea, ya con una visión diferente, obviamente. Las no hubieras creo que leído. te las hubieran dejado porque pues el motivo era otro, o sea, era supuestamente Ujú. enamorarse de qué, de la La filosofía. espiritualidad y la filosofía del Sí. man. Ajá. Entonces, José Yo, por Miguel, ejemplo, ahorita, yo dale. también terminé de leer las glorias de María ahí en el noviciado. ¿Y eso qué era? Yo Las no me acuerdo de eso. comencé. No, es que desde la apostólica yo me estaba leyendo un libro y nunca lo terminé, que era las glorias de María. Y siempre Pero llevaba las glorias de María. pero era del fundador también o era ya. No, era un libro de Padre Salesman, algo así, sino Ok. Era que re famoso. desde Es la famoso apostólica, entre desde la nosotros. apostólica me molestaban ahí porque siempre cargaba las glorias de María para todos lados. Y yo decía, me decían, pero ¿por qué? Es que no, no lo termino de leer nunca. Y fue en la noviciado que lo terminé de leer, Vivían las las Sí. glorias de Ahí María. me hace acordar de algo. ¿Se acuerdan que uno, como por buen hábito, vos siempre tenías un libro con usted? Debajo de, sí, Debajo a todas partes llevaba un libro. debajo acá de la mano. Y uno decía,
no puedo perder un minuto porque, por ejemplo, uno llegaba a una clase y si el profesor no había llegado, vos no te quedas ahí chacoteando y hablando mierda. Vos empezabas a leer y aprovechabas el tiempo. Entonces, era que los tiempos muertos. Entonces, siempre llevabas un libro para ojear mientras empezaba la siguiente actividad o lo que fuera. O sea, el nivel de exigencia ya y de como de compromiso, de, ¿cómo se dice eso? De como de autodisciplina era alto, era bastante alto. No, inclusive, por ejemplo, en las quietes y todo eso, o sea, la actitud, en las quietes, en las conversaciones que teníamos, había personas que uno hablaba, y estaba el grupito y había gente que estaba leyendo, o sea, leía ahí cuando uno estaba hablando y uno como que, o sea, era tanta la presión que uno sentía de que uno no podía perder un minuto. O sea, tenía que o estar leyendo o estar, no sé, formándose y todo eso, que hasta esos momentos en que uno sentía como esa paz, esa serenidad, de salir de eso un poco, o sea, era esa filosofía, ¿no? De hecho, yo no me acordaba de eso. Le decían así, quiete, sí. El quiete, sí. Me estoy acordando. Para todos aquellos que no tuvieron la experiencia o que no conocen, es que en el noviciado pues uno no podía tener momentos para hablar con los compañeros, porque todo el día era prácticamente de oración, de trabajo, inclusive en las comidas era con alguien leyendo un libro de un santo de espiritualidad, entonces tampoco hablábamos entre nosotros. El único momento era en la noche, después de la comida, que nos daban como 15, 20 minutos. A esos momentos se llamaban quiete. Y era justamente antes de ir ya a las últimas oraciones y el único momento donde uno supuestamente podía hablar pues con los compañeros. Y para contarse el mismo chiste durante 2 o 3 meses. Y era uno caminando de para adelante y para atrás, ¿no? Sí, eso era muy raro, weón. Era como unos caminando hacia adelante y otros hacia atrás y se iban como en un pasillo. Ya después uno quitaron, eso se veía muy raro. Uy, es que sí, era raro. Cualquiera que llega allá y los ve y dice, no, estos manes están manerados, qué gente más rara. Eso que nos decían que supuestamente tenían que ser conversaciones espirituales. Claro, eso era lo que... pues, eso era lo que se trataba, pero no. Yo me acuerdo que uno la pasaba mejor en la cocina. Allá estaba el carísimo con el arrastraguas por allá. Esos semejantes, ¿cómo se llamaba eso? Cuando era bueno, eso es un detalle, lo voy a contar. En las noches, normalmente en el día, en la mañana y en el almuerzo, normalmente cocinaba alguien. Y en las noches, a veces dejaban parte de la comida hecha. Y parte de lo que restaba lo tenían que hacer algunos novicios o algunos, pues, de la comunidad. Terminar de hacer la comida y cocinarla. Bueno, pero luego de eso, como no habían trabajadores ya a esa hora, normalmente entre nosotros mismos por turnos durante la semana, se iba a lavar la cocina. O sea, a lavar. O sea, eso era con cepillos y tirando agua, porque allá como se lavaban los mesones, los desagües, se levantaban las rejas, se lavaba todo. Entonces eso y uno lo tenía que hacer como en 20 minutos, no sé, y lavar todos los platos de la cena, y si hubieran quedado de la merienda, lavar todo, dejarlo secado y colgaditos, y lavar la cocina. Entonces eso era parce a toda, weón, y eso era uno arrastrando aguas, y yo me acuerdo que uno definía métodos, ¿se acuerdan? Porque eso era por equipos de perseverancia, ahorita hablamos de los equipos, pero recuerdan que como que cada uno iba descubriendo su método para hacerlo más rápido, porque los que no terminaban se quedaban, era tiempo de sueño que perdían, ¿me entienden? Perdían sueños y se quedaban, o sea, les daban un tiempo específico, y si se demoraban más de eso, era tiempo que se perdía de sueño. Porque yo me acuerdo que a esas personas les tocaba ir a hacer oraciones antes que los demás, para poder llegar a hacer limpieza, y se van a acostar con todo, se suponía. Pero había gente que yo recuerdo que hasta media hora, 40 minutos ahí todavía retrasados porque no terminaban, no tenían un buen método, yo recuerdo. Total, es que como lo mencionabas, carísimo, nos dividían por grupos, cada grupo como de 7 o 8 hermanos, y a cada uno le tocaba una tarea. Entonces había unos que eran los que servían la comida, y recogían los platos, había otros que servían la comida y eran los que lavaban todo lo de la cocina, etcétera. O sea, para todo había como que tal grupo le toca los en los pasillos, tal grupo le toca tal otra cosa, y actividades así también diferentes, ¿cierto?
Sí, Poner sí, otra de y las sí, responsabilidades. Dale, Pardo. no, me acuerdo que también había como que cada semana alguien organizaba como los oficios. Entonces se iban rotando y el que le tocaba hacía como un calendario ahí en un papelito y ya después se volvía como algo de, voy a hacerlo más chimba que el otro que le hizo así pues que le imprimió el escudo y que se ven ahí bueno, o sea, como, porque tenían que aparecer los días y los turnos. Entonces le ponían así, huevonaditas de Parce, imágenes y todo eso, entonces se puede Una creer Una que pequeña frasecita frasecita. ahí. yo todavía me sueño con eso, porque a mí me tocó hacerlo como por 2 años. Parce, yo soy trauma de siempre como que, porque a cada uno le asignaban como el uno, el 2, el 3, entonces ya uno iba y miraba como que, yo soy el uno, y sí, sí. me toca recoger, no, parce, yo todavía me sueño con eso. Parce, ustedes me hicieron caer en cuenta de algo. Está un poquito salido de este tema, pero no lo quiero dejar perder. ¿Por qué razón a uno, alguien de cualquier miembro de la comunidad le regalaba una frase? ¿O por qué en el noviciado en algún punto nos compartimos frases entre todos? Como que yo le voy a dar esa frase a este, a este. ¿Ustedes recuerdan eso? Uy, No, no, nunca me dieron Eso es no muy me nada. raro acuerdo. porque yo recuerdo muy bien que a mí me tocó una frase de Sendales, que De no Danilo. está hoy. Porquería. Que se compartían entre ustedes dos. No, Ya, pero eso fue una actividad, no sé si fue algo especial, entre si ustedes fue dos por tal equipos de vez. perseverancia, o no sé si fue dentro del Eso, equipo eso es de de Navidad, perseverancia, ¿no? pero a mí yo me En acuerdo que Navidad, Sendales me regaló Ah, ¿se no. acuerdan de los recordatorios que daban los padres que se ordenaban? los Ellos padres, le daban sí. un recordatorio a uno pues, o a los que alcanzaran, pues, porque él imprimía por decir 500 o 1000 recordatorios y los iba entregando cuando se ordenaba y empezaba a repartirlos en las primeras misas que llamaban cantamisas. Entonces, uno terminaba en algún punto con recordatorios. Y yo recuerdo que Sendales a mí me regaló un recordatorio y me acuerdo muy bien que él le puso una frase que decía, es que amor omnia vincit, como que el amor todo lo vence, algo así. Pero entonces esto tuvo que haber sido una actividad como del equipo, porque yo recuerdo que yo estuve, uno de los años estuve en un equipo de perseverancia con él. Ve, yo de eso no Un me amigo se acuerdo. peleaba por eso. No, Curioso. Yo me acuerdo yo no que, me acuerdo de eso. dale que va a haber Pardis. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Iba a hablar? Yo No, tengo no, la señal un poco. no, dale. No, que uno a veces se peleaba por esos recordatorios, ¿no? De los padres. Mm. Me acuerdo también que uno lo cargaba en el bolsillo, o sea, la sotana, el traje negro y uno tenía para meter la mano aquí y uno tenía el Ajá. bolsillo de la camisa. Y yo me acuerdo de Jesús Sendales, el hermano de Carlitos. Eso cargaba como unos 50 y metido en el bolsillo. En la apostólica, Y sí. uno, y uno las quietas, en las conversaciones, él las sacaba y empezaba como a mostrarlas y todo eso. Sí. David, vea, tengo la del Pareta, tengo la del Pareta. Entonces era como, o sea, la misma tradición que uno Eran tenía, casi era coleccionables, sí. eso, Sí, colecciones, sí. y Y la sensación uno era peleaba tenerlo entre firmado por el padre también. Exacto. Firmado a mano, eso. sí. No, Que yo yo me me acuerdo acuerdo que que... Dale. el del fundador, eso valía Eso oro. iba a decir yo. Eso valía oro. Decía FIA. Me acuerdo, una letra así como que estaba así medio Eso era Alzheimer. como lo de las cartas de Yo Yu-Gi-Oh para lloraba, nosotros, ¿no? entonces, Entonces, había otra actividad que era entretenida y a la vez temida por muchos, que se llamaba el balance. ¿En Ah, Que qué sí. era en equipos de consistía? perseverancia. Exacto, ¿en qué consistía esta actividad? Por favor, cuéntanos. ¿Quién? Sin miedo. ¿Qué? Ah, Pero yo creo que yo. es bueno que Rutina. hemos hablado como de los equipos de perseverancia y no hemos dicho exactamente qué son y cómo se conformaban y qué mística tenían ahí como para Antes de elegir su eso, sí. nombre y su cosa. Sería Dale, chévere pues. antes porque hay Entonces, muchas cosas alrededor de eso. sé que estás entusiasmado por eso. Dale. Pero yo pensé que le iba a decir Por eso. a Rincón. Bueno, yo lo digo, los equipos de perseverancia eran equipos que se conformaban dentro de la comunidad, o sea, la comunidad era toda la gente completa, novicios de primera y de segunda, porque recuerden que eran 2 años, los que llevaban un año y los que estaban haciendo su segundo año. Entonces, toda la comunidad completa se creaban, dependiendo pues la comunidad que tan grande fuera. Creo que nosotros llegamos a ser como unos 30, 35, creo que en Venezuela cuando estuvimos allá. Sí. Sí. Y entonces ahí eran como 4 equipos. Yo supongo que en comunidades más pequeñas pues sacaban un equipo, 2 equipos, supondría uno, ¿cierto? Allá éramos como 4 equipos, si no me equivoco. Entonces cada año se conformaba el equipo de perseverancia y se suponía que cada equipo
tenía que tener sus frases, sus lemas y sus compromisos también. De hecho, tenían como sus encuentros cierto día de la semana, como para revisar, no sé, cuáles son los compromisos que vamos a esforzarnos a hacer nosotros como equipo de perseverancia. Entonces era como un equipo para ayudarse entre sí, a hacer como Pero mejor novicio, ¿cierto? En realidad. clarificar que eran asignados por el rector, no es que uno escogiera. Eran equipos. Ok. Sí, porque a la hora, la verdad, tenía que haber como variedad, que fueran hermanos de segunda, de primera, que no hubiera ahí como, no sé, de pronto, igual habían roces y también, ¿no? Y habían también grupitos que eran como más unidos que otros, entonces también, de alguna forma ahí trataban de separarlos Igual- un poco, ¿no? Igual también era interesante que escogían como un capitán y un como subcapitán, para que cuando no estuviera el capitán, pues el otro liderara. Y también como la idea era de caridad universal, entonces a veces le mandaban a uno con alguien que no, Sí, como que no se llevaba muy bien, entonces la idea también era tratar con esa persona que uno no se llevaba muy bien. ¿Ustedes con quiénes recuerdan que estuvieron? Yo me acuerdo y les voy a mostrar acá, si puedo, rapidito. Yo estaba con José Miguel, A mí me tocó con ustedes, ¿sí? sí, sí. Nosotros yo no me acuerdo. estábamos juntos. ¿Y con quién estuvimos? Con Giraldo tal vez, pero yo recuerdo que una vez me tocó con Sendales, creo, con Sebastián Sánchez, que era el líder en en esas veces. Ese Que fue era cuando lo el llamaron conmigo. de HL o TLC, una maricada así. TCC. se la pasaban Ese de otra. era el nombre del equipo. Entonces en ese equipo nos tocó a Ah, nosotros. Yo me acuerdo de ese equipo. DHL, Pero decididos a hacer legión. ese era el equipo de nosotros. Pero Claro, ese más era, mire, está fotos. Seba Sánchez, estaba Julio. Este era nuestro equipo, que Julio era creo que el capitán del equipo, pues, antes era el secretario, Este es el secretario. yo era Julio, pues ya lo tuvimos ya lo tuvimos acá en la chorcita y pues por lo menos la impresión que yo me llevaba mucho como en la época en la que estuvimos juntos era que pues por lo menos yo chocaba a veces un poco con él, ¿no? Era como de los que tenía un poquito uno conflicto ahí, ¿no? Y habían ¿Con quién? bueno, ¿Con Restrepo? Bueno, y entonces ahora, hablando de conflicto, yo creo que ya ahora sí podemos pasar. Había una actividad dentro de ese Eso es. de perseverancia en la cual se llamaba el balance. Entonces ahí Giro nos va a contar más o menos en qué consistía. Bueno, a modo general, el balance es una actividad que consistía en mejorar nuestra caridad universal y también pues la comunicación, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? En que usted preparaba anteriormente, con unos 5 o 15 minutos, anteriormente, pues, de acuerdo a las constituciones y a los manuales había 3 manuales: el manual de convivencia, ¿sí? Urbanidad. De urbanidad. Urbanidad, que era el más utilizado. Todas las cosas De las constituciones, y había otro que era era uno más delgadito, pero no me acuerdo muy bien. Pero uno lo que hacía era preparar, de acuerdo a las constituciones, por ejemplo, el número 73 hablaba de que uno no puede hablar en momentos en que no está distribuido, ¿no? Uno no puede hablar en la noche, por ejemplo. En momentos de silencio absoluto, por ejemplo. Exactamente, uno no puede hablar en momentos de silencio absoluto. Todo uno decía, hermano Giraldo, me gustaría ayudarle con el número 73 de las constituciones, y él tenía que sacar las constituciones y uno lo tenía que leer, y uno lo explicaba y todo eso, y decía, no, usted qué días lo voy hablando, y es muy constante. Por eso es que uno trataba de como no embarrarla, porque si no se formaba ahí el pleito. Sí. El roce, al fin y al cabo, no eran así peleas súper groseras, pero un rocecito. Pero pues uno se sentía como que... Se sentía atacado, sí. Igual quizás lo dijo muy amablemente. Muy amablemente, sí, porque igual era, digamos, uno estaba mamado de que, no sé, algo que le fastidiara de otra persona, weón. Y llegaba ese día y uno ya sabía qué le tenía que decir, lo único que tenía que buscar era de dónde pegarse punto número. Cualquier tenía que... para sacar eso, sí. Eso era como protagonistas de novela, que el cara a cara, esa ya señor, para echarle
Lo que no me gusta de ustedes se lo saco ahí con un numerito y ya. Parce, excelente. Tenías que justificarlo. Excelente comparación. Yo me acuerdo que el gordo se inventaba unos números ahí todos raros, todos. Sí. Tal cual. Con tal de decir algo. Es que él habla de la caridad, del amor a Dios. Y es que yo el otro día lo vi que utilizó la cuchara en vez del tenedor. Así. Y lo peor es que eran unas vainas así, pues en O serio. sea, es que uno en balance no tenía nada que decir, o sea, porque uno decía, o sea, el silencio absoluto. Ay, uno dice, bueno, unos momentos en que uno puede, y ese momento eran callados, y entonces el encargado decía, tenemos que hablar porque tenemos 15 minutos y tenemos que presentarles lo que ellos tomaban nota, ¿no? Algo así. Y tenían que presentarlos al rector. El grupo era el que tomaba las notas. El moderador, sí. Entonces uno tenía que presentarle resultados. Y como decía Girón, Rincón, el más citado. Hermano, quisiera ayudarle con el número. Urbanismo. ¿Con cuál número me quiere ayudar? A ver. Quisiera ayudarle con el número 26 de no poner a por. Y uno tenía que responder bien, o sea, uno no se podía justificar, uno no podía ni responder con rabia. Decía como, gracias, muchas gracias, hermano. Y comenzaba a buscar uno para darle duro al otro. No le volvía. Sí, porque uno a veces decía, no, pero no es así, o bueno, no sé. Pero igual uno tenía que quedarse callado y decir, bueno, sí, va a mejorar. De pronto, si uno de pronto tenía permiso, por ejemplo, y la otra persona no sabía, entonces como ha callado. Era curioso porque, como mencionaba Rincón, el librito ese que era más mencionado era el del urbanismo, y el urbanismo eran puras, o sea, literal eran como reglas de etiqueta casi, o sea, como que tenías que vestirte de esta forma, como que tenías que comer de esta forma, los cubiertos no sé de qué otra forma, que no podías, si te sentías, tenías que tener las piernas juntas cuando te sentabas, no podías abrir los pies cuando estabas comiendo, bueno, maricas así. Y eso era bien heavy, weón, porque uno, pues por lo menos cuando yo llegué, eso fue uno de los choques que a mí más me costaba aceptar, porque yo me sentía así como toda manera, weón, no sé, era raro. Y pues de pronto ustedes ya venían más acostumbrados de la apostólica, que allá les... Ya venían más amanerados, dice. ¿Cómo? De manera... No, y uno con los pies juntos, weón, o que no podía subir los codos cuando estaba comiendo a la mesa, pues eso era bien, para uno era bien chocante. Y pues, ¿sabe que primero acostumbrándose, pero... Hubo un momento en que a mí me tocó un balance de que teníamos un compañero que era gordito, ¿no? No el gordo, sino que era uno, pues, un compañero, un hermano, y no sé dónde sacaron ese número, pero le dijeron, es que usted tiene que bajar más de peso y tiene que darla toda en gimnasio. Y ese muchacho, o sea, de por sí la daba más, pero yo no sé qué mentalidad tenía el compañero que le dijo eso, o sea, como que no le odiaba a los gordos, no sé, pero dijo, no, es que usted está muy gordo y se tiene que dejar de comer tanto, y entonces fue fuerte. Esa noche me acuerdo bien que no a la hora de que terminó. A ver, unas muy chistosas, pero no me acuerdo ahorita. Sí, pero me acuerdo que a alguien le dijeron como que supuestamente había días que era como de abstinencia, algo así, o sea, o de ayuno. Entonces pues uno llegaba a la merienda, bueno, o el desayuno, y uno pues apenas se comía, a veces daban arroz con leche. O sea, como el arroz con leche ya no comía más y se iba. Pero entonces había gente que pues, o sea, pues comía un poquito más. Sí. Y no me acuerdo a quién era, pero en el balance como que, hermano, yo le recomiendo que haga más sacrificio, que no coma tanto cuando haya ayuno. De pronto ¿cómo es que se llamaba el bro de Medellín? El que hizo como 3 noviciados. Bueno, a Pitbull. Como 3 años. No me acuerdo el nombre. A Pitbull, sí. ¿Quién sabe? Que él era el muchos de nosotros de Perseverancia. Ahí estaban. Uy, pero ese man sí le daban palo en ese balance. Sí, ese man le daban un resto de palo. Y ya se ponía bravo, ¿no? Ya se ponía rojo. Sí, como Jack. Sí. Uno que no se vuelve a levantar. Bueno, y pues de pronto escucharon ustedes la palabra gimnasia,
Y sí, muchachos, tenemos que confirmar, en el noviciado seguían las gimnasias, pero ya no eran tan extensas como en el seminario menor, sino que eran simplemente 30 minuticos. Y Ah, como era 15 o 20. dependiendo pues de si uno se demoraba cambiándose o no. Y del director, que... ¿quién sería? Y entonces era dirigida por alguno de nosotros, algún designado del padre. Pues, ¿Alguno de ustedes? director. A mí me tocó un tiempito ser el encargado y me acuerdo de una anécdota súper chistosa porque yo no sé por qué, pues obviamente que por exigencia y eso, y me acuerdo que nos puse a subir y bajar la cosa del noviciado, pero era bajarla así de para el frente y devolvernos de para atrás. Pero, ojo con el detalle, era haciendo como genuflexiones, ¿cómo se llamaba eso? Como arrodillándose, Sí. y luego arrodillándose. ¿Qué pasa? Sí. Vale, eso no se olvida, weón, porque lo hizo girando para empezar. Y era horrible, weón, pero eso era de lo peor. O sea, preferías quedarte 2 o 3 horas haciendo No, oración este marica nocturna sí que nos esa sacaba, maricada. o sea, él se metía en el papel y nos sacaba la leche, weón. Para ese man, yo No, no recuerdo pero- porque ese marica era muy cuchilla, weón. Sí. Y lo peor es que el man lo veía a uno atrás y, bueno, hermano, no sé qué ánimo, lo boleteaba a uno. Parce, yo tengo dos cosas con eso. Yo me acuerdo que una vez, pero yo creo que ya se me pasé en esa, que al otro día todo el mundo amaneció molido de los cuádriceps, de las piernas. Parce, yo me acuerdo que yo no podía bajar las escaleras, o sea, no podía doblar. Y el padre habló conmigo después de eso, no sé si ustedes saben, y me dijo como que, oye, tienes que bajarle un poquito más a la gimnasia. Porque todo el mundo estaba caminando como pingüino después de eso. Sí, baila. Y tocó dar también, me acuerdo que me dijo que le dijera a la cocinera que nos dieras que sopa de tomate, que porque era buena para los calambres. Ah, sí, sí. Estaban ahí. Y Oye, hubo... bueno, perdón. Y a eso, súmele, weón, que, o sea, el man tenía como media hora para hacer la gimnasia, porque era media hora. Pero entonces, y ya después nos daba 5 o 10 minutos para uno bañarse. Pero entonces, Para bañarse. Sí, Giraldo nos dejaba lo menos, weón, 5 minutos. Y uno corra y bañese rápido, así ya con agua fría y póngase la sotana de una vez. Ah, sí, weón, uno Papi, llegaba queda sin uno- secarse prácticamente. Y sudando. Sí, sí, sí. Ya, bueno, Seguía es que estudia constituciones. Sí. Lo ha hecho riendo. Ay, pana. Y a Esa- dormir, papá. Uy, sí, pana, y este estudio de las constituciones, en teoría era que la idea es que usted se aprendiera las constituciones de memoria, huevón, al finalizar Sí, el sí. noviciado. ¿Ustedes se acuerdan de alguna? Por casualidad. El legionario No. es... No, nada. No, de hecho nosotros no terminamos, porque supuestamente había exámenes cada cierto tiempo, cada 6 meses, donde el encargado pues de uno lo llamaba y le decía como que bueno, le daba el inicio de la frasecita y ya uno tenía que decir todo el párrafo de memoria. Pero nosotros en realidad yo creo que no nos tocó porque Ya estábamos... estaban de salida. No, y siempre nos mandaban a trabajar a los jardines, al terreno ese que estaba un invasor. Ah, es verdad. Yo no conocí ese terreno, nunca me tocó ir. Entonces, en realidad, yo nunca me aprendí ni el Evangelio ni las Constituciones. O sea, jamás. En serio, pero usted por qué le tocó esa exclusividad, ¿cómo así, Giralda? Parce, No me acuerdo. y aquí les voy a contar una historia que me pasó a mí y es cuando me amenazaron de muerte. A ver. Así. Póngale, Entonces, póngale el banner, amenaza de muerte aquí. no, ese va a ser el título de La leyenda. leer en el cubo. Les voy a contar. ¿Qué? ¿Estoy compartiendo una cosa o no? Ahora sí. Muchachos, este era el iniciado en Venezuela, ¿sí o qué? Está la plazoleta, tal, estaba la cancha, todo esto pues eran dormitorios. Y había un terreno que era, yo creo que que está acá, en ese entonces era todo selva. Pero nos lo habían regalado, o se lo habían regalado a la congregación. Y el padre quería acercarlo, que porque en Venezuela estaba todo eso de la expropiación. Entonces, si alguien se metía ahí, que había un señor que era como un mendigo que estaba armando cambuche. Entonces el padre nos dijo como que nos enviaba cada día
a mí y a otros 3 a trabajar literal en esta parte que era como selva y a acercarlo. Entonces, y cada día nos preguntaba de cómo íbamos. Entonces lo que hacíamos nosotros era, bajábamos por acá, que esta es la rampa que estábamos hablando ahorita de la gimnasia, y llegábamos por este caminito, nos íbamos, le dábamos la vuelta así caminando con el asadón, con las palas y todo. Y llegábamos acá, trabajábamos y ya nos regresamos. Hubo un día, caballeros, en que nos estábamos regresando por acá. Yo me acuerdo que yo iba de primero en la línea y después iba el gordito feliz, Ángel, y después vienen los otros 2. Y acá en la esquinita habían 2 niños que estaban sentados y estaban hablando. Cuando en eso baja una moto y yo venía por acá y los niños estaban acá. Y pasa una moto acá, el man iba manejando y el man de atrás le saca un revólver a los niños y los apunta. Y parce, yo en ese momento yo lo vi, yo venía por acá y yo me quedé paralizado, yo me quedé quieto. Y los manes pasaron en la moto y cagados de la risa. Y ya comenzaron a bajar. Y cuando comenzaron a bajar nos vieron a nosotros que íbamos subiendo. Y el man de atrás le dice al man de al frente, el que iba manejando, le dice, oye, ¿nos cargamos a los curitas o qué? Uy, parce. Uy, no, marica. Me bajó todo, parce. Se me bajó todo y yo solo vi que ellos venían así. Y yo dije, no, aquí fue. Aquí fue. Pero el man tenía el revólver en la mano y se lo metió aquí como para ocultarlo. Y pasó al lado de nosotros y nos dijo, no, pero pues háganle tranquilos. Y siguieron derecho. Y ya yo llegué al seminario sudando y le conté al padre Pedro la historia. Y ya no nos volvió a enviar más por allá. O sea, nos dijo como que fueran como el hermano Diego o con alguien ya mayor, porque éramos peladitos. Usted nunca Yo no sabía esa historia. El padre me dijo que no contara nada. Y hay otra historia que también quiero contar, que el padre también me dijo que no contara nunca. A ver, primicia. Ya lo oí. Primicia chiva. Chiva. Bueno, les voy a contar pues. Y esa es la historia que no sé si se acuerdan en el capítulo anterior, Jason me estaba mencionando. Que dijo como que, Giraldo tiene una historia que la cuente, que cuando él durmió en la ducha. Esa fue mi historia. ¿En la ducha? Resulta y acontece, este es el seminario, pues, o parte del seminario. Y Sí. la última habitación que ustedes ven abajo, a mano izquierda, pues ya quedaba prácticamente ahí que un terrenito y un barranco. No. Y era como un mirador, ¿no? Uno miraba hacia Caracas ahí. Exacto. Bueno, nosotros nos cambiaban de habitación cada ¿cuánto? Como Cada 2 día. meses, ¿no? Exacto, que para que uno no se apegara pues a las cosas materiales. Sí. Y ninguna de las habitaciones tenía seguro. O sea, uno no podía cerrar la puerta con seguro, pues porque lo levantaban a uno, o sea, abriéndole la puerta, prendiéndole la luz y pues... Uno no tenía alarma, pues. Entonces uno lo Exacto. despertaban. Exacto, entonces uno dormía con la puerta Cerrada, abierta. pero sin seguro. Y a mí justo me tocó en ese cuarto, que era debajo del rector, pero era el último, pues a mano izquierda. Uy, parce, hubo una noche en que yo estaba durmiendo pues normal. Y como no tenía reloj, pues no te puedo decir a qué horas era, pero pues era muy de noche. Y en ese noviciado se entraban perros, o sea, como perros salvajes. Y pues eso era normal. Pero esa noche, parce, yo estaba durmiendo normal cuando escucho yo como pasos por la parte de atrás del seminario. Y yo, ¿pero quién será hasta ahora? Y eran como pasos así fuertes, ta. Y había una montañita de tierra ahí al lado de la habitación, afuera. Y yo escuchaba que el man como que se llevaba Paleaba. tierra, o sea, paleaba, se metía en un balde y después volvía a caminarse por allá. Y pues teníamos nosotros entendidos de que era el invasor, pues que era como el mendigo que vivía allá abajo en el coso. No, parce, me dio algo. Con papi, yo me cago. No, yo estaba igual, marica. Esa fue la primera. Y yo dije, no, de pronto ya se fue. Parce, regresó y había un tapete ahí al ladito de mi habitación, un tapete. Y el man comienza a limpiarse las fotos así. Ah, sí. Parce, yo me levanto, yo dije, aquí me mataron.
Aquí me mataron. O sea, se metió al pasillo. Sí, en el pasillo, parce, comenzó a caminar ahí, pero comenzó a acercarse a la foto. Imagínate, yo dentro de la habitación, yo sabiendo que eso está inseguro, y solamente se veía la sombra abajo con el man ahí ya a punto de yo va a entrar. Entonces yo salté de la cama. Yo salté de la cama. Y yo me entré a la ducha. Me entré a la ducha y cerré esa puerta. Y yo estaba temblando así contra la puerta. Y el man yo hizo como varios viajes, después regresó con unas cadenas. Y yo las arrastraba, las estaba arrastrando. Brutales. La peor noche de mi vida. No tuvo fiebre esa noche más bien. Yo amanecí ahí, más rara. Me acosté ahí con mi toalla, me acosté en el suelo ahí y amanecí ahí. Al otro día me tocó hablar con el padre Pedro y y él dormía arriba, pero pues el padre obviamente no había escuchado y tenía un súper buen sueño. Ahí fue que me mandaron para mí. No, parce, y entonces el padre como que no, pero eso está muy raro, ¿será que sí es verdad? ¿No será que se lo soñó? Y yo, padre, por Dios, se lo juro que yo no soñé eso. Pero sí o sea, sí tengo yo como un vago recuerdo de que el tapete, o sea, amaneció con tierra con los pasos, weón, y creo que los pasos también en el piso, sí. Y ahí entra Jason, porque el padre dice como que, bueno, mantengámoslo, entonces no le cuente a nadie, y le dice a Jason, usted trabajó ayer aquí en la montañita de tierra, y usted dejó esto así. Y el man le dijo como que, pues sí, hay algunas cosas movidas, o sea, este ladrillo estaba acá, este coso estaba acá, pero pues en general está bien. Y el padre le dijo como que, bueno, dale, muchas gracias. Y me dijo como que no puede decir absolutamente nada. Y al otro día entonces, en la noche, lo que hicieron fue que me cambiaron de habitación y pusieron a Salazar, el musculoso. Ese fue novicio, Sí, yo creo que fue ¿quién fue? ¿El del lunar? No, el del lunar, ¿no? Ese no fue novicio, ¿no? No, él nunca fue novicio. Ese salió en precandidato. Yo no me acuerdo quién fue, pero pusieron pues a alguien más y le comentaron y le dieron un celular. Le dieron unos celulares Blackberry que tenía y le dijeron, escucha a alguien tales, llámeme. Y el padre Pedro dice, yo voy a estar pendiente arriba. Y le dijo también al hermano Diego y al padre, dice, apenas escucha algo, llámeme y si alguna cosa pues venimos y asustamos al mano, alguna cosa así. y nada, esa fue una de las... Qué chistoso. A mí también me tocó esa habitación. Ahorita, el primer día de noviciado que fuimos a Venezuela, a mí me tocó esa habitación y yo no sé cómo resulté yo con una navaja. Y en el cuarto siguiente dormía Castro, el padre Castro, ¿no? Ahorita, y nosotros también escuchamos unos pasos, pero eran perros. Y entonces yo dije, no, si aquí se mete alguien, yo saqué mi navaja, y yo dije, no, si aquí se mete alguien, aquí lo recibe, ¿no? Entonces ahí no, pero éramos niños, o sea, éramos como adolescentes y todo. Y yo me acuerdo que yo fui y le toqué a Castro, al padre Castro, y le dije, no, yo escucho algo allá atrás. Y pues eran perros en esa época, ¿no? Es que y casi ninguno lo sabe. Cada noche amanecía un gato muerto o lo que nos recordaba. Un día amanecimos y había huellas así ensangrentadas. Ah, sí. También, pero era como un perro, ¿no? Como que los perros se ponían a pelear entre ellos y dejaban las huellas así por el pasillo. Oye, ahorita que contó lo del gato, me acuerdo que un día yo me levanté y yo como, no me acuerdo si iba tarde o qué, pero entonces yo vi el gatico que había por ahí que tenía Batista, apareció muerto, así. O sea, estaba como acostado, pero así muy raro. Y entonces, en el pasto, y yo me acerqué y lo toqué y estaba como todo inflada la panza, como todo duro, weón. Y dije, no, se murió el gatico. Y entonces le dije al padre y me dijo, pues sabe que vaya y entiérrelo, vaya con alguien y entierra al gato. Y entonces pero
Pero me dijo, bueno, después, o sea, como en la Ores, algo así. Y entonces yo, como ese era un barranco a todo alrededor, entonces yo me fui con Juan Camilo y le dije, Camilo, buscamos, me acompañaba donde enterrar el gato y buscamos ahí por todo el barranco. Y empezamos a caminar, como a buscar dónde hacer el hueco. Y cuando vemos un hueco re grande, como de 1 metro, pero re bien hecho. Y nosotros, parce, nos ahorraron el trabajo. Pero muy raro, decíamos, pero este hueco, ¿para qué, weón? Había Ahí le huecos, echamos el sí, gato. ¿verdad? Ahí le echamos el gato y estaba la tierra ya al ladito. Entonces apenas, facilito, papá. Tapamos el gato. Cuando después por allá preguntando, no me acuerdo si era Giraldo o quién, que habían hecho un hueco que les habían tapado el hueco que tenían para botar que era lo que iban a botar, como la Alfonso, comida que se había Alfonso. dañado, yo no sé. O Alfonso, sí. Pero esa historia la Alfonso, contaron sí, cuando hace poquito escuché esa historia, pero ¿dónde la contaron? ¿Fue en el anterior episodio o la habíamos hablado entre nosotros? No me acuerdo. No, yo les recordé la historia. Ah, pana, qué risa, weón. Creo que Escucho, nosotros, pero estaban diciendo que eso era de los de la cocina que iban a botar una... Ese era o sea, los de la cocina estuvieron yo no sé cuánto tiempo haciendo ese hueco y llegamos nosotros en un momentico y ya tapamos esa vaina. Muy era por chistoso. una comida que se nos había dañado. Y hicimos el hueco, regresamos a la cocina por la comida. Cuando regresamos, ya no estaba. Nosotros buscándolo y no estaba. Y era también, nosotros también nos tocaba cocinar, pues yo creo que ninguno de nosotros era experto pues en cocina, pero pues ahí le dábamos. Ya me acuerdo que uno preguntaba más o menos cómo hacía las cosas y lo bueno es que nadie se podía quejar porque todo el mundo se tenía que comer lo que hubiera, weón. Y todo sabía bueno porque uno todo el día estaba con hambre, weón. Pues no todo, pero no llegaba con hambre a las comidas, sí. Uy, me pana, acuerdo, sí. me acuerdo una vez que estábamos en el mes de trabajo allá en Venezuela y a mí siempre me decía como, me avisaban 15 minutos antes de las 11 que para las 11, que era como un iced tea, como algo de beber y algo, una merendita suave. Y yo una vez fui a preparar eso y en vez de azúcar le puse sal. Ay, pan. Le puse sal y obviamente uno es que ya me di cuenta después y yo le dije, no, pues entonces arreglémoslo con azúcar. Entonces le eché el doble de azúcar. No, marica. Yo me fui en silencio así, cuando todo el mundo baja con ese sudor, con ese calor, tal, se sirve su wasabi y comienza a tomarse. Ahora eso sabía como a suero. Era el suero uno, creo. Pues yo callado, yo no dije nada. Y Giraldo que era... Y después el padre como que lo probó y me dijo, Giraldo, ¿usted qué le echó a esto? Y yo, ¿por qué, padre? Es que sabe raro. No, pruébelo. Sí, qué raro. Y era capaz de meter la mentira, no le creo. Es que se me bajó un poquito de sal en vez del azúcar, la confundí. Me dijo, no, la próxima bótela, o sea, me dijo, bótela y vaya y tráigales a los hermanos algo bueno. Porque, pues, era la idea. Y me acuerdo también otra vez que en la cocina de Caracas le pusieron a algunos de ustedes a cocinar y le tocaba es que preparar sopa de espinaca. Y era maquinaria industrial, o sea, la licuadora de nosotros era gigante. Una cosa, pues, una cocina de 30 años. Y los bobos estos pusieron que la espinaca recién cocinada la pusieron en la cosa, pero no taparon la licuadora. Se la prendieron y eso voló espinaca por toda la cocina. Uy. Esa cocina verde. Ay, Oiga, pero hablando de la cocina, yo me acuerdo que la comida en Venezuela era rica, ¿no? O sea, Sí, las cachapas, sí. Las cachapas. los yo tengo una pequeños. historia. Eso Los era muy pequeños. rico. El pabellón criollo era muy rico también. El día que Era pabellón rico. criollo. Las arepas que hacían allá eran re buenas. Uy, güey. pana, los con ese dulces de arepas quesito. cuando era frita, huevón. Sí. Yo le ponía el queso y el jamón encima. Uy, sí. Delicioso. Para, yo me acuerdo las cachapas normalmente las dan en la noche. La cachapa es una especie de arepa de chocolate, pero le ponen un queso adentro que llames que queso de mano, creo. Queso de mano, Queso muy que áspero estira ese mucho. queso. Cuando se calienta eso estira y es delicioso. Y la cierran y ya te la sirven. Normalmente la servían en las cenas, en las noches. Y yo me acuerdo que una vez Giraldo, no sé por qué, creo que servimos esa noche, entonces los que servían se quedaban comiendo
mientras los otros hacían la quiete, que era la conversación, que era después de la comida. Ahí Y estaba yo me acuerdo que Galvis. Giraldo, parce, se puso es que voy a hacer el reto de no sé qué, cuántas cachapas se come. Para men se comió, yo no sé si fueron, yo creo que cerca de 15, ¿no? Pero es que estábamos eran- compitiendo. sí, Estábamos compitiendo usted y yo, y creo que el gordo. el gordo, sí era el gordo, pero yo me acuerdo que usted le ganó, parce. Que era una barbaridad, eran, no sé, 10, 12 cachapas, parce, eso era brutalmente un montón, o sea, yo si mucho me comía 4 y ya quedaba rentado. Oye, Sí, ¿ustedes se me acuerdo acuerdan de esa vez. Galvis? Claro. ¿Ustedes se acuerdan de Galvis? Ah, pero él era venezolano, ¿cierto? No, No, el de ese era Marinilla. Gudino. No, Galvis de Ah, Marinilla. Galvis, hombre, El man, John Mario. el man duraba, el man duraba, los que venían de primer turno de hacer cena y él todavía seguía comiendo. Segundo Sí. turno de Y quedaba ahí comiendo y todo el mundo en oraciones de la noche. Ah, sí, se ve que sí era Ay, chistoso. Galvis, él era de Marinilla, pero usted lo conocían por Galvis como en Apostólica, ¿no? Porque a ya le decíamos John Mario, ¿no? de Yo, la- María. les llamo el pichurria. No. No, y qué pecado. Yo creo que él tenía, no sé, un problema para memorizarse las cosas. Sí. Porque era el último en los concursos, era el último de... Uy, no. Le costaba demasiado, parce. Sí. Qué pecado. Yo me acuerdo mucho de él porque cuando yo me retiré, él se retiró el mismo día que yo y nos tocó venirnos juntos de México. Viajamos venían juntos. venían para Río Negro los Sí, dos. sí, sí. Ujú, veníamos juntos y Oye, yo me acuerdo yo que no él nos sé si recibieron en ustedes- el aeropuerto, parce, con papayera y todos felices, y no sé qué. Oh, Y yo por allá llegando y yo a ver quién me recogió a mí. No sé si ustedes No, se mentira, mi hermano acuerdan sí había ido también. por mí, pero no, el men sí fue toda la familia a recibirlo. No sé si ustedes se acuerdan también que había en el noviciado un director espiritual, ¿no? Que normalmente era un padre que tenía bastante experiencia, ¿no? En este caso era el padre izquierdo, que hablando un poco de las meriendas y todo eso, que a veces cuando uno tenía dirección espiritual con él, pues lo invitaba a comer galletitas, ¿no? Y café. Y eso era lo mejor porque era, o sea, galletas que uno nunca comía y uno sí o sí tenía que echarle el café stevia. Porque el padre Sí, decía, échale stevia porque... porque era porque a veces- dietético. Sí, pero uno por comer ahí, pues uno lo acompañaba, ¿no? Y ese padre pues tenía bastante experiencia, era un padre ya de edad y todo, quién sabe si todavía pues siga vivo, ¿no? Pero era muy chistoso, ¿no? O sea, porque a veces también él llegaba, él como que nos acompañaba en casi todas las actividades, por ejemplo, en las conversaciones, en los famosos quietes y todo eso, él llegaba y uno decía, Y contaba bueno, le preguntaba historias. experiencias, sí, También. cosas así, ¿no? Yo me acuerdo de esa dirección espiritual que a veces uno no tenía nada que decir porque era como cada 15 días, cada 8 días. Y Y sí, yo pensando, pero yo, ¿qué le cuento a este man? Si, o sea, no hay nada nuevo, weón. Toda la semana lo mismo, lo mismo. Yo me acuerdo que una vez como que llegué y Con le dije crisis. algo de, pues cuando no había crisis, pero era lo único que uno tenía que hablar. Una vez le conté algo de que yo no me acuerdo de que el Via Crucis que lo había hecho diferente, pero yo sabía que era una bobada, que era que yo estaba rebuscando algo para contar. Y el Sí, man esas- como que le dio risa. Y bueno, ahí habló un poquito y dijo, listo, bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. Y yo, bueno, todo bien. pero usted le tocaba con el padre izquierdo, No, con el padre Pedro. Pedro. A mí Sí. también, sí. Era Parce. con el padre Pedro. Con esas cosas, yo me acuerdo muy bien porque yo antes en la apostólica yo no era sincero, o sea, yo me callaba muchas cosas porque yo pensaba que me iban a regañar. Y lo que yo no sabía es que había otros que estaban poniendo quejas sobre mí. ¿Me entiendes? Entonces, yo de hecho me acuerdo que yo conté un chiste verde en la apostólica, una vez en un comentario tales, estábamos comiendo tales y yo hice un chiste verde. Y bueno, yo tranquilo, dejé tales y yo iba a la dirección espiritual y yo no, padre, todo perfecto, espiritualidad, tal, oración perfecta, urbanidad perfecta, todo bien. Parce, y era el padre Felipe, me acuerdo. Y el padre me dijo, y me acuerdo perfecta porque me dijo, hermano Giraldo, usted va a seguir excusándose y va a seguir diciéndome mentiras o por fin va a ser sincero. Y yo me quedé así como que... Claro. Ay, Cucho. Y yo, padre, pero ¿por qué me dice eso a mí? O sea, que... Y me dice,
Me dice, sí, yo sé que usted no ha sido honesto conmigo. Y yo sé que usted anda contando chistes verdes así. Parce, me hizo contarle el chiste. Me dijo, ¿cuál fue el chiste que usted contó? Ay, pana. Y yo, uy, no, parce, yo comencé a llorar. Yo, de verdad, yo dije, no, aquí ya me echaron. Y yo comencé a llorar y yo contándole el chiste y llorando. Y ese padre como es de... ¿Cuál fue? de noble, ¿no? No, el padre era español, ese padre daba miedo, me ponía bravo. Sí. Pues que habla así Sí. como todo, de una forma así toda... Pero, parce, yo a partir de ahí, Ujú. ya yo dije como que de verdad no hay nada que ocultar. Ya, pues, ya le he contado todo, ya yo... Ya de ahí se abrió de ahí en adelante. Yo creo que a mí me pasó igual en el noviciado. O sea, yo siento que yo en el noviciado mm, era mi primera etapa, pues obviamente como con ese estilo de ritmo de, pues no sé, como de estar contando todo lo que uno hacía y como de tanta búsqueda como de perfección como lo llamaban allá. Y yo siento que yo obviamente me guardaba muchísimas cosas. Yo creo que me pasaba lo mismo que usted. Que uno al final terminaba contando unas maricaditas ahí todas tontas, weón. Sí, Y ahora uno lo piensa, uno dice, qué boba, weón, hubiera sido simplemente sincero y yo creo que hubiera Pero sido era el tema de la mucho mejor conciencia. también. Ahí entraba, Ujú. Todo. entraba mucho el tema de la conciencia, de que si usted hacía tal cosa, pues, o sea, lo estaba haciendo mal, que necesitaba lo que siempre hemos dicho, ¿no? Si usted comete un error, ahí precede un castigo, ¿no? Entonces uno iba del superior y le decía, no, es que hice tal cosa, no, hablé en silencio absoluto. Entonces ellos decían, por favor, rece 15 rosarios. Esas penitencias de Diego, ¿no? Claro. El padre Diego. Pero de la apostólica, No, de ¿o no? noviciado también. ¿En serio? El padre Diego nos Bueno, colocaba unas penitencias que... Bueno, es que, bueno, eran yo a dos. veces yo a veces sí me sentía como medio a veces contar, o sea, porque yo decía, pues es que eso es una nimiedad, weón, yo te voy Sí, a sí, contar sí. eso, o sea, pero no porque, no, ay, no, para ser todo perfecto, sino que yo decía, pues, o sea, además le va a dar como risa que yo cuente eso, o sea, pues no sé, y así Y por eso aparte, no tenía como que cosas para contar. a mí me pasa igual, yo siempre luché mucho con eso. Y yo siento que obviamente depende mucho de la persona, porque el padre, pues a nosotros que nos tocó con el padre Pedro en Caracas, el manera parce, es una madre, pues es un padre súper bondadoso y toda la cosa. Pero al fin y al cabo, yo siento que nunca tuve como el feeling de ser como tan cercano con él. Ya, por ejemplo, cuando yo llegué a Humanidades, ahí hubo otros padres, pues tuve uno que pues era un poquito difícil, pues porque el man era un poco más tajante, no era como tan, no lo sentía como tan cercano, y ya luego sí tuve uno parce que ese sí fue, o sea, parce, con ese sí uno, o sea, pues uno sentía como la tranquilidad de abrirse del todo con él. Y fue muy bacano. Y sí fue cuando yo ya experimenté lo que ustedes estaban contando como el noviciado, que uno ya se abría del todo y pues obviamente uno dice, después dice, uy, hubiera sido así desde el noviciado y tal vez yo hubiera tomado una decisión mucho antes, ¿no? Yo hubiera Sí, claro. discernido mucho mejor desde antes. Pero a veces pasa eso, que de pronto tampoco tienes como ese feeling como con una persona en específico como para ser tan honesto y tan detallista como en ese tipo de conversaciones, ¿cierto? Pero bueno, pasó porque... te iba a decir. Y para los que, no sé si Girón se congeló o está así súper quieto. Juan está concentrado. Yo A ni había ponerle visto, weón. a José Miguel. Está súper atento a la historia. Yo creo que mientras se descongela, podríamos comentar acerca del viaje a Cúcuta, que fue otra de las Ok. experiencias que nos marcó bastante. Carísimo. No sé si quieres dar la introducción de por Sí. qué resultamos por allá en Cúcuta. Bueno, resulta que entonces nosotros éramos una especie de caso atípico porque nosotros, la mayoría éramos colombianos. El noviciado, como hablamos en el capítulo anterior, quedaba en Medellín, pero les dio la grandísima idea de pasarlo para Venezuela. ¿Por qué? Porque tenían un centro allá muy bueno, que podía ser un mejor lugar físicamente hablando para ser noviciado, entonces nos pasaron para allá, entonces nos movimos para allá, nosotros nos tocó toda la migración, todo el trasteo, pues como les contaron, y como les contaron también en el episodio anterior, nosotros tuvimos que entrar muchos sin visa, porque los trámites con Venezuela eran lentísimos en esa época, además que hoy en día pues seguirá igual. El caso es que al final nosotros nunca tuvimos visa venezolana y nunca estuvimos, digamos que legalmente viviendo allá. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Usted le daban un permiso, cuando usted sellaba el pasaporte, te dejaban entrar por 3 meses. Entonces
Entonces teníamos que ir cada 3 meses a la frontera, sellar salida y volver a sellar entrada. O sea, pasarnos a Colombia, esperar ahí un rato y volver a entrar. Algo así. Hasta que llegó el grandioso día, ya llevamos como un año haciendo esto. Por eso es que, pues, el noviciado de nosotros fue un poco atípico, porque nosotros íbamos cada 3 meses a la frontera a sellar el pasaporte y nos íbamos en carro. Eso era una faena, huevón, como de 15 horas para llegar hasta la Apostólica de Mérida, y ya de la Apostólica de Mérida ir a la frontera en un día, y ya luego otra faena para volver de la Apostólica a Caracas. Entonces, fue un poco atípico. Ahí conocimos el resto de Venezuela. Ahí pasaron un montón de historias como la que ya contaron por ahí en otros capítulos ya ni me acuerdo de la que contó fue negra ¿de qué? ¿Cómo era? Sí. La lechita. Esa historia, a ver, esa resultó en uno de esos viajes. Para no hacer la historia tan larga, en una de esas idas que fue como un año, ya llevamos como un año haciendo eso, y justo nos pasa que nos dicen en la frontera como que, bueno, salimos y volvimos a entrar. Y volvimos a entrar y nos quisimos volver a firmar sello de entrada. ¿Por qué? Muchos de los que estábamos allá cumplíamos 18 años mientras estábamos haciendo el noviciado. Ese fue mi caso y los otros 5 que estuvimos ahí en la frontera esa vez. Habíamos cumplido 18, entonces ¿qué pasa? Cuando usted cumple 18 le toca renovar el pasaporte por uno nuevo, porque ya cumpliste 18 y tienes una identificación diferente. Bueno, en Colombia funcionaba así en esa época, creo que hoy en día ya las cédulas las dan por siempre. El caso es que nosotros tuvimos que sacar un pasaporte dentro de Venezuela, en el consulado colombiano en Venezuela, que queda en Caracas, que un consulado es para hacer trámites de tu país en otro país. Nosotros teníamos nuestro nuevo pasaporte, entonces cuando íbamos a salir nos dijeron, pero ¿cómo van a salir si este pasaporte no tiene sello de entrada? Ah, pero es que está en este otro pasaporte. Todo limpio. Sí. Exacto, este pasaporte tiene el sello de entrada pues porque cumplimos 18 años, entonces sacamos este pasaporte dentro de Venezuela. Ah, pero ¿por qué sacar un pasaporte dentro de Venezuela si ustedes son colombianos? Eso no tiene sentido. ¿Cómo van a sacar un pasaporte dentro de Venezuela si es un pasaporte colombiano? Nosotros porque existen las embajadas y existen los consulados donde uno puede hacer trámites de su país en otro país. Que eso no tiene sentido, que ustedes están haciendo como una especie de chanchullo, algo mal hecho, bueno, lo que fuera, como que eso es ilegal. Bueno, inventaron un montón de cosas para no darnos la salida. Entonces, como no nos dieron la salida, no podíamos volver a entrar. O sea, ya si nos entramos era de ilegales, ¿me entienden? Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Devolvernos, salir así ese día sin firmar salida ni nada. Y nos fuimos a la embajada, no sé, ya no era una embajada, ya era donde unos expedían los pasaportes, pero ya dentro de Cúcuta. Pero espérese, porque nosotros fuimos un viernes. Eso fue un viernes. Por ahí fue también la cosa, es verdad. Y ya no abrían sino hasta el lunes. Hasta el lunes abrían ya los trámites para expedir un nuevo pasaporte dentro de Colombia, o sea, en la gobernación de Norte de Santander. Entonces el padre y nosotros pues no habíamos llevado absolutamente nada, porque pues la idea siempre había sido cruzar y volvernos a regresar y ya está. No teníamos cepillos de dientes, no teníamos ropa, no teníamos absolutamente nada. Entonces ahí entró la pregunta del padre de qué hago con estos muchachos, porque pues no los dejan entrar y no tienen dinero, entonces, y tengo el resto del grupo que son otros 25 o más. Entonces al principio nos dijeron que nos íbamos a ir para Bogotá para hacer los trámites más rápido y eso, pero después ya averiguaron y que no, que mejor en Cúcuta. Entonces, ahí. Dale, José. Sigo, bueno, entonces ahí que nos tocó quedarnos como desde un viernes hasta esperar al lunes a que pudiéramos hacer el trámite. Y nos tocó quedarnos, literal, como estábamos vestidos, en un hotel. ¿En dónde? En el lado de Venezuela, sí, porque todavía lo podíamos hacer, no pasaba nada, en la frontera no había tanto problema. Y era más barato, pues, alquilar un hotel de mala madre ahí Papi, ¿sabe qué parecen como los conductores de las flotas? No, marica, aparte estaba re negro. Mírame, no. Mejor quitemos esa foto rápido. Bueno, el caso es que como estábamos, nada, bro, a nosotros nos tocó ir al pueblito que se llamaba San Antonio de Táchira. Bueno, ahí estamos 4 y fue Pardo también, ¿no? ¿O quién más? ¿O fue Sendales? No, éramos nosotros, esos 4. Ustedes 4 y el padre Diego. Y hermano no, Diego, éramos sí. 5. Sendales no le tocó eso. No. Éramos nosotros. Bueno, entonces éramos nosotros 4. Entonces fuimos nosotros 4. No teníamos ropa, no teníamos nada. ¿Qué nos tocó hacer el primer día? Ir a buscar ropa comprada. Entonces nos fuimos ahí para el parquecito de San Antonio de Táchira. Yo me acuerdo que allá, ese es el hermano Diego, el que está como un padre, que pues él ya es sacerdote y tal. Ahí estamos cruzando la frontera. Y ahí estamos cruzando la frontera. El caso es que, bro, nos tocó ir a comprar de todo, pantalón, boxers, medias. Yo me acuerdo que
eso nos metimos fue como unos remates, weón, eso era como lo más barato que había. Y yo me acuerdo que nos tocó comprar ropa así sin medir, sin nada, o sea, como cayera. Y a mí el pantalón me quedó gigante, me tocaba poner una correa y eso quedaba así como todo arremangado, weón. Y para rematar los boxers me quedan pero apretados, weón. O sea, era como un niño, weón. Era una mierda, porque yo me acuerdo que tenía como una banderita de Colombia. Todavía me acuerdo. Ay, para hacer una mera subidera con eso, parce. Y con eso nos tocó aguantar cambiando todos los días día uno hasta la siguiente semana. Al final nos tuvimos que quedar como hasta el martes, si no me equivoco. Sí, sabes. De que no teníamos absolutamente nada. Bueno, ahí sucedieron historias. Esta es una que nos encontramos con unas hermanitas de la caridad. Siempre me acuerdo de eso porque esa fue la vez que nos tocó ir a ese centro. Ay, mire, ya teníamos la ropa. Ese era el pantalón. Sí, weón, mire, ya se fue. Ahí caen como 3 dios en ese pantalón, weón. José Miguel Y esa camisa estaba grande. Diciéndole a la mojita que si no le cambiaba las chanclas. Ay, pana, claro. No, y qué hubo historias, weón. Qué risa. hubo también una foto que nos invitaron también por allá un man. Yo tengo la foto, pero yo no sé quién era ese señor hasta el día de hoy. Creo que era familiar de Gutiérrez. Pero el lado de Cúcuta. Sí, por el lado de Cúcuta. Era yo creo que era más bien como un conocido de un conocido, pero del padre Diego, de Diego Córdoba. ¿Ah, sí? Creo que sí. Era como un conocido de un conocido, una vaina así. El caso es que ellos nos hospedaron, nos invitaron a almorzar un día, creo. Fue que nos invitaron a almorzar, ¿cierto? Nos invitaron a almorzar. Déjame... Y hay otra historia que pasó acá, ojalá estuviera acá, ¿cómo se llama él? El padre Castro. Porque él sí le tocó con el padre Diego y pues nosotros nos quedamos haciendo oración o haciendo lecturas, lo que pudiéramos ahí en el hotel. Estábamos ya chequeando, check out, ¿cómo se dice? Como que ya despidiéndonos en el hotel. De salida, ¿sí? Salíamos en el hotel y estábamos esperando a que el hermano Diego y Castro fueran a comprar los tiquetes de bus, ya de regreso. Pero yo pensé que era que nos estaban comprando comida, como unos pepitos, si no me equivoco. ¿No era eso? No, hay una foto de con los pepitos, pero ellos estaban haciendo unos trámites ya para regresarnos. Y nosotros y José Miguel y yo nos quedamos ahí esperándolos mientras ellos regresaban. Parce, llegaron ellos pálidos, pero de verdad pálidos. Nosotros nos quedamos como que ustedes qué les pasó. Y entonces ya ahí sigue José Miguel. No, cuente usted, yo no tengo drama para contar esa historia. No, entonces, y por eso qué chévere que hubiese sido que estuviera alguno de los dos, de pronto él nos puede decir más, pero el hermano Diego llegó y nos dijo como que no, vámonos ya, y nosotros como que listos, o sea, ya estamos listos, y Castro después le preguntamos como a la media hora, dijo no, es que nos atracaron, donde estábamos ahí metidos nosotros, llegaron unos manes con pistolas, y ya todo el mundo comenzaron a quitarle todo, pero por obra y gracia del Espíritu Santo al Padre lo perdonaron y no le quitaron el dinero con el que iba a comprar los tiquetes de regreso, pero que los encañonaron y todo, o sea, pero que por milagro de Dios no le quitaron el... Pero eso solía pasar mucho allá, ¿no? Como que les pasaban historias así súper extraordinarias, como que salvados como por la... Al fin y al cabo yo creo que era también como que por el respeto que les veían de tener una camisa con un clériman, ¿no? A veces pasaba como historias así de ese estilo, o que los dejaban pasar un retén más fácil, cosas así, ¿no? Pasaba mucho. Podría ser, sí. Yo tengo una anécdota del noviciado también súper chistosa que me acuerdo hasta el día de hoy, porque fue en uno de esos viajes que estábamos en Mérida, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un viaje en que el padre nos dijo, no, vámonos para tal cascada, o sea, todo el mundo salga de paseo, pero todo el mundo va a la cascada que queda cerca del y ahí les cuento si vamos a viajar a Bogotá o viajar a Colombia o viajamos a Cúcuta. Entonces listo, salieron todos pues por ternas, cada uno, el padre, el rector creaba las ternas y todo el mundo salía pues con sus cosas y eso. Y yo me quedé
junto con Cristian Ortega y con Jason, porque teníamos que cuadrar pues todo lo de los almuerzos y eso. Nosotros fuimos los últimos que salimos. Salimos de allá de la Apostólica y comenzamos a caminar. Tales, íbamos los tres, pues usted sabe, hablando y tales. Parce, como a mitad de camino nos encontramos con dos muchachas y un pelado que era gay. Y comenzaron a conversar, nos vieron caminando por la calle. Ay, ¿ustedes qué? Ustedes son los seminaristas y nosotros sí, somos. Ay, qué chévere, no sé qué. Pero el man re marica, parce, o sea, así como que, ay, gritaba así. Y entonces nos dijo, ay, ¿para dónde van? Nosotros, no, vamos para allí por una cascada. Ay, nosotros también, qué emoción. Nosotros pensando como que, o sea, nosotros lleguemos, ya estaba el padre Pedro, estaban todos los seminaristas, llegamos de manera, nosotros con un grupo de viejas y marica. Entonces, por el cuerpo, nosotros dijimos como que, no, pero es que nos vamos muy rápido, no sé qué tal, decían, como que ellos vieron como que nosotros no queríamos pues a caminar con ellos y ya nos dejaron, pero pues ya nos despedimos y ya está. Llegamos nosotros y ya estaban todos almorzando, cada uno estaba en diferentes partes de la cascada y el padre Pedro también estaba allá, tales. Y nosotros pues en grupo, tal, estábamos ahí, como a la media hora, estábamos nosotros abajo y en la parte de arriba se escucha un grito. ¡Ah! Y era el marica que nos había visto que estábamos abajo. Y llamándolo, ¡Giranda! No, nos estaba saludando, como que, ¡ay, muchachos! Parce, nosotros se nos bajó todo, porque obviamente todo el mundo nos comentó, inclusive el padre Pedro, que era el rector, nos amigos y ellos bajaron, se quitaron la camisa, las muchachas pues en vestido de baño y comenzaron pues a nadar. Y nosotros no nos habíamos metido, pero estaban como intentando jugar con nosotros, o hablarnos y eso. Uy, parce, yo no sé, nosotros nos regañaron. Yo no me acordaba de esa historia. Y ya después entonces el padre nos llamó para dar una noticia, todo el mundo subimos otra vez donde estaban ellos ahí en la cascada, y ya pues ellos siguieron jugando sabiendo que nosotros pues no les prestamos atención. Pero fue muy chistoso porque sudamos nosotros frío todo el camino y después cuando el padre en realidad nunca nos llamó la atención ni nada, pero pues es un escándalo, imagínense. Sí, era como que es de dónde conocen o qué es que. Exacto, no. Brutales. Qué chistoso. ¿Y al final qué? ¿Para Bogotá o cómo fue la vuelta? Yo no me acuerdo de esa noticia. No, ya entonces al final llega como que no, mire, hemos decidido que no vamos a. Eso fue cuando ya dijeron que ya por última vez que ya no íbamos a regresar. Que ya nos íbamos a quedar de ilegales. Ah, sí. Allá. Sí, fue un problema porque, por ejemplo, a mí pasó otro año en que ya no hicimos esas rutas a la frontera. Y ya cuando ya íbamos a salir después de 2 años, que después de que no profesaba, ya uno se venía otra vez para Colombia y hacía trámites para irse para el siguiente país o para el siguiente lugar donde lo mandaran. Que a mí, en mi caso, me mandaron para México, pero el caso es que ya tuve problemas para salir. Porque Ajá. resulta que yo de chévere, Salir de hice mi Venezuela, profesión, dice. ajá, hice mi profesión y toda la vuelta y ya pues normalmente la profesión, que es un momento tan importante, de pronto ahorita hablamos en detalle de eso, la familia de uno sí va a eso porque es un evento muy importante para uno, porque ahí es cuando usted se convierte en religioso. Después de haber terminado el noviciado, 2 años de etapa de prueba y tal, profesas y te conviertes en religioso y ya te vas para otra etapa de formación. Y ahí va la familia y lo visita a uno. Entonces, mi familia dijo, pues como que en esa época, parce, uno iba de Colombia a Venezuela y usted se volvía multimillonario con cualquier poquito de plata, ¿me entiendes? Vos llevabas $1.000.000 y allá hacías con $1.000.000, parce, eras un ricacho, pues, allá el berraco. Entonces, claro, compraron vuelos que para ir a pasear a Isla Margarita y no sé qué, y eso era brutalmente barato. O sea, yo creo que los vuelos de ida y vuelta a Isla Margarita desde allá valían como $15.000, una cosa así, en esa época. $15.000 colombianos es, no sé, como $5, $4 en esa época. Entonces, cuando yo entré allá a Margarita, mero problema, porque en Margarita te revisaban la documentación y te revisaban por cuánto tiempo ibas a estar allá y toda la vaina. Y ahí tuve mero problema, casi me devuelven de allá y
y casi no me dejan entrar a la isla, y al final para poder salir fue demostrándoles que yo ya me iba a ir del país, que ya tenía los tiquetes comprados para irme, y pues era verdad, yo ya me iba a ir de Venezuela, y por esa razón me dejaron como entrar a la isla y irme ese día ya de ahí. Entonces, mero problema luego para ¿Se hacer devolvió en avión? ¿Usted se devolvió en Sí. avión? Claro, todos. No, yo me volví en bus. ¿Ah, sí? Claro, los pobres acá. Tengo que tirar bus. Eso no lo No, pagaba la nosotros- No, porque Mm, yo ahí estaba mi familia. Entonces yo me volví con mi familia para Bogotá. Es que dependía como de eso, como de cómo estaba tu familia, se devolvía, ¿no? Pues mi familia se devolvía en avión hasta Bogotá y luego Bogotá-Medellín. Y Entonces yo yo me creo volví. que, Pero yo me acuerdo de cuando fue mi familia, lo que usted decía, o sea, rendía la plata, güey. Pues no tanto para devolverse en avión, pero me acuerdo que fuimos a como a un farmato a comprar como unas pastillas y cuando mi hermana vio, o sea, como cosas de champú y de aseo, como que dijo, pues eso está re barato, no sé qué. Papi, al otro día con la maleta esa de viaje, un poco de champús y de vainas ahí, echaba en la maleta para traer para la casa. Muy chistoso. Yo creo que esa fue una de las razones por las que nos movimos para allá, que allá aparte rendía mucho la Sí. plata en esa época. Ya era el resto. No, Hombre, debería como más plata, sí. y ahorita que ya mencionamos como tal, yo creo que podemos terminar el tema del noviciado con lo que es la profesión religiosa. Entonces, Pardiño, no sé si tú nos quieras compartir un poco qué era la profesión religiosa, que ya era como tal el paso para hacerte religioso de la congregación. Sí, bueno, entonces igual la vida de religioso es como consagrar su vida a Jesús, a Dios. Entonces la profesión religiosa, comparándolo un poco, es como el matrimonio de uno. Entonces como ya decir, doy el sí y me comprometo pues que me voy a entregar totalmente a Dios. Entonces, después de que transcurrían los 2 años, ya era que uno daba el sí, digamos que ya legalmente o formalmente, porque uno pues ya estaba entregado. Y hacia lo que eran los votos de castidad, pobreza y obediencia. Eh, entonces, bueno, era eso, y estaba toda la ceremonia en el que uno hacía pues la consagración y como esta especie de matrimonio que era cuando venía la familia, bueno, era todo un evento. La graduación, Entonces, como la graduación también, del... sí, también como una grabación del noviciado. En ese caso, era como era el noviciado, lo hacía uno por 3 años, era una profesión temporal y uno tenía que pasar una solicitud, o sea, una carta como diciendo, oiga, quiero profesar porque, bueno, quiero seguir adelante y no sé qué. Y a uno le respondían el director, pues porque igual allá tenían que aceptarlo a uno, entonces le respondían como, listo, aceptado para su profesión y ánimo, no sé qué. Entonces, pues, bueno, aprovecho para contar de una vez. A mí me pasó que, pues, a mí me daban crisis ahí en el noviciado, pues no tan seguido, pero más o menos. Pero entonces ya iba llegando como el momento de la profesión, como faltaban como 2 meses. Pues yo ya había hecho mi carta, es que yo no me acuerdo cuánto tiempo antes hacía uno la carta, como 3 meses, o bueno, no me acuerdo, para solicitar la profesión. El caso es que ya faltaban como 2 meses y yo estaba como, ya me entró como el miedo. Dije, no, paila, sí, será esto, no sé qué. Bueno, empecé la pensadera. Pum, pum, será que sí, será que no, será que sí, será que no. Pero entonces yo estaba callado y ya se acercó la fecha y entonces yo dije, no, paila, eso no. O sea, porque así era maluco uno estar todo el día con esa pensadera. Entonces le dije al padre como, no, padre, es que bueno, estoy en crisis y ahí empezó todo el rollo. Y en ese tiempo como que iba el director territorial como a evaluarlo a uno, algo así, como a hablar, como a entrevistarlo, ¿no? Era. Carlos, sí. Pero a mí ya se me había pasado la crisis ahí. Y entonces fui a hablar con el man y le dije, no, pues hace poquito que la crisis y no sé qué, pero yo voy con toda, pum, pum, no sé qué. Y ya pues todo el mundo organizando el viaje con la familia, no sé qué. Y cuando fue que me llamó el padre Pedro, me dijo, como que Dios al fin va a profesar y yo, sí, esa es la idea, no sé qué. Bueno, pues aquí está su carta, el padre Julio, bueno, o bueno, delante de Dios hemos visto que lo mejor para usted es que se quede 6 meses más. Y yo, ¿qué? No, papi, yo ahí sí me desanimé el resto y me acordaba de Pitbull. Yo decía, no, papi, va a quedar como un bicho raro. Como que porque siempre el que no profesa es que el man se va a ir, que no sé qué, que alguna cagada hizo, bueno.
Sí, no, qué cagada, weón. Pero bueno, ya pues seguí adelante. Pero fue, o sea, fue duro porque, digamos, cuando ya todos ustedes se iban, que se iban en combo pues para humanidades, para México o Estados Unidos, y despidiéndose, no, paila, yo me pegué, se era chilla ese día. Pero bueno, cosas que pasan. Y llegué 6 meses después les llegué allá a México. Y podemos contar más o menos cómo, porque no era uno el que decidía si era Estados Unidos o México. No, bueno. Era el rector el que te decía, tú te vas para aquí, tú te vas para allá, y uno tenía que aceptar sí o sí. Antes había la opción de España, pero ya en nuestra época ya habían cerrado ya ese centro, entonces solamente quedaban dos, quedaban Estados Unidos y México. Me acuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan, yo me llevaba más o menos con Alfonso, con el padre Alfonso, yo molestaba demasiado. Y me acuerdo que ese día estábamos en el auditorio y entonces el padre como que, ¿quieren saber los destinos? Y todo el mundo, pues sí, o sea, y por los que no saben, este es el auditorio, así era el auditorio, estábamos aquí todos sentados y el padre estaba pues al frente. Entonces dijo, bueno, son 8 que se van para para México y 2 que se van para Para Estados Estados Unidos. Unidos. Ajá. Entonces dijo hermano Alfonso, usted se va para Estados Unidos. Y todo el mundo bravo, no sé qué, dale. Y después dijo, no, creo que él primero preguntó, usted para Sí, dónde como usted, ¿para dónde cree que se va a ir? Sí. todos dijimos México. Porque uno era humilde, ¿cierto? y obviamente había cierto clasismo ahí, porque uno decía, bueno, Estados Unidos, no, era claro, obviamente. Yo no sé, Los pues yo en pobrecitos nos realidad, íbamos por México. no, yo no sé. ¿Y qué? Y entonces ya después dijo, bueno, pero no se preocupe, hermano Alfonso, porque usted no va a ir solo, lo va a acompañar el hermano Daniel. Y parce, el man se puso a llorar. ¿Qué va? ¿En serio? De verdad, él se puso a llorar después en la capilla, que porque él no quería ir a Estados Unidos, y menos conmigo que lo estaba molestando tanto. Es que le tenía ahí como la bronquita a él, ¿no? Yo Sí, creo. pues lo molestaba mucho, o sea, porque, no sé. En fin, Es que él es muy, ¿cómo se dice? Muy extrovertido, ¿no? algo así, no sé, en diferentes maneras. Sí, Pero sí. después pues formamos pues una buena relación y ese viaje fue muy especial para nosotros. Hay una anécdota que contaremos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio. Entonces, Ok. pilas. Muchachos, ¿qué se nos queda? Una Nada, otra de pronto anécdota. ahí detallar que, o sea, la siguiente etapa después del noviciado es humanidades. En esta congregación es humanidades, en muchas otras congregaciones puede ser filosofía o ya otros estudios ya pues como más requeridos para el sacerdocio. Acá se seguía con humanidades, usualmente 1 año o 2 años, y humanidades estaba totalmente enfocado en cosas ya como de cultura, literatura, arte, como todo eso como de la historia. Entonces eso ya será otro episodio, pero bueno, aclarar que habían 2 centros en esa época, uno que se llamaba, como decía, el Cheshire, de pronto lo van a escuchar mucho por ahí alrededor, y Monterrey, que fue donde nos tocó a los que nos íbamos por México, que Yo hay creo que muchas historias allá también. Yo creo que ya a partir de entonces del próximo episodio podemos comenzar a contar cómo fue pues la pedida de la visa, la llegada a nuestros destinos y lo que muchos han estado esperando, el por qué decidimos dar un paso al costado. Pero si quieren Mucha saber, tela por cortar. deben suscribirse, darle like y estar pendiente de la chorchita. Parceros, yo creo que con eso, creo que es más que suficiente. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Creo que hace un mes lanzamos el primer episodio de La Chorchita y la verdad yo creo que ninguno de nosotros esperaba tan buen Tan buena recibimiento, acogida. exacto, tan buena acogida de parte de todo el público en general.
Entonces, nada, Pardiño, carísimo, un placer. Estamos hablándonos y para todos, una feliz Navidad. Una feliz Hombre. Ahí les estamos Bueno, hablando. muchas gracias. Nos Chao, vemos. muchachos. Hasta la Chao, próxima. muchachos.